Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y de todos sus seres amados. Amaneciendo en Campos, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, nuestra casa común, el Laudato Si, y nuestro reino terrenal en perspectiva de un reino celestial, caminando con Jesús, cada día más enamorados de Jesús y aconteciendo Jesús mente, alma y cuerpo en nuestras vidas. Que así sea. También sus rincones allí de cielo, en su habitar interior, en su propio ser, en su propio hogar y en su propio mundo que circunda vuestras vidas, esté el Espíritu Santo presente, Maestro. Jesucristo, sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, según se ha de estar proclamando en el libro de los Hebreos por estos días, y en especial mañana, domingo, Dominus Dei, día que dominó el Señor, Señor de justicia divina, siervo, decía nuestro hermano Pedro Justo Berrío, en la meditación de la palabra de Dios en la hora santa el jueves pasado. Hoy 14 de enero de 2023, precisamente en la palabra de Dios, como espada de doble filo, en tanto Jesús corta de un lado para sacar de la zona de confort a cada ser y hacer la sanación, pero cierra por el otro lado. En analogía con las tablas de la ley en Moisés, en la ley mosaica antigua y en la nueva alianza con Jesús, corta, puya todo aquello que es el apego desordenado a las cosas, al mismo ego y al apego a las cosas hechas por los mismos humanos. De eso meditaremos hoy en la palabra de Dios, porque en esa misma forma como Él corta, sana, sacándonos a un nuevo estadio, como hace con Leví. El llamamiento a Leví es maravilloso. Mateo, siendo judío, sirviendo al enemigo, al adversario, al opositor, al imperio romano, que venía esclavizando el pueblo de Israel, sometiéndolo. Y ahí en el lago de Galilea, de ese estancamiento que representa un lago, por las orillas, por las periferias, camina Jesús con publicanos, paganos, pecadores, nosotros, bendito Dios, pero que nos da esa oportunidad de sanación, de restauración para la liberación, que es el amor. El dinero esclaviza, el amor libera. Amén. Sea entonces la palabra de Dios que nos permita hoy proclamada, el Salmo 19, así lo ratifica. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por las obras, los hechos, las acciones, es que Jesús en su amor, misericordia y compasión infinita, como es, ha sido y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, Padre Creador, Jesucristo Sanador y Espíritu Santo Santificador, y nuestra familia Sagrada de Nazaret, Jesús, María y José, y encomendamos especialmente de esos arcángeles, San Gabriel, San Rafael y San Miguel, para que respectivamente en la anunciación de María, Santísima Siempre Virgen, la promesa de salvación en el Mesías, en Manuel, Dios en nosotros, con nosotros y para nosotros, en San Rafael Sanador, de alma, mente y cuerpo con Cristo, ahora, en la antigua alianza, a través de los ángeles, sirviendo al Padre Creador, y en San Miguel, Arcángel, ayudándonos en el día a día, a ir saliendo de todos esos egos, esos apegos y por tanto esos desasosiegos, que son los baales, los taales que nos hacen tanto daño al corazón sobre todo.
una vida regida por el amor de Dios, maravillosa. Ese es bien vivir, esa es bienaventuranza. Eso es lo que proponemos en gracia de Dios, que nos enamoremos de nuestro Maestro, sacerdote y apóstol. En el libro de los Hebreos, profeta y hermano nuestro, hermano mayor, está en el capítulo 4 del libro de los Hebreos, en lo que veníamos meditando en la palabra de Dios ayer. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las personas, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Jesús, sacerdote compasivo. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 19, en alabanza al Señor y acción de gracias, meditamos en la sentencia o la declaración anterior escrita por Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La gloria de Dios en la creación. Del maestro del coro en el Salmo de David. El cielo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol y éste sale como un novio de la habitación nupcial y se alegra como un atleta al emprender su camino. Sale el sol por un lado del cielo y da la vuelta hasta llegar al otro sin que nada pueda huir de su calor. La enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel del panal.
y son también advertencia a este siervo tuyo, y le es provechosa obedecerlas. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha. Estaré libre de gran pecado. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y liberador mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, entre los versículos 13 y 17, Jesús llama a Leví. Después fue Jesús otra vez a la orilla del lago. La gente se acercaba a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otras gentes de mala fama estaban también sentadas a la mesa, junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Y algunos maestros de la ley, que eran fariseos, al ver que Jesús comía con todos aquellos, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y seres amados, en ese contexto maravilloso que nuestro sumo sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, según se anunciaba en gracia del Espíritu Santo hace un momento, mañana por ser domingo, día de gloria, como todos son de gloria a Dios y en acción de gracias y para hacer la voluntad de Dios. Amén. Deja clara lo que era en la ley mosaica con Moisés antiguo, que era concebido por el pueblo de Israel, el pueblo judío y hermanos creyentes, no así por los paganos de Oriente, los griegos y otros que tenían otros dioses, otros baales y otros tales. Pero cuando se habla de un solo Dios único, omnisciente, omnipresente, omnipotente, empieza nuestra ley judía con maestros, sacerdotes y profetas rabinos como Jesús. Lo fue también en su momento y lo siguió siendo y lo sigue siendo, solo que le da plenitud a la ley ya ahora a partir de la nueva alianza, porque Él ya es, con su sangre, el Cordero, nos ha llevado al banquete, a las bodas de vida eterna, a todos. Desde antes de la creación, como dice ahí en la carta a los Hebreos, ya todos, almas de Dios, están consideradas allí para participar de esa vida eterna. Pero hay que hacer un proceso, mis seres amados, de restauración del daño, que es la restauración del pecado, la culpa que deja el pecado y por tanto el efecto que deja, tanto en sí mismo, pero sobre todo en nuestros hermanos y en la misma creación. Todo eso se va a ver, como lo dice allí maravilloso en el Salmo 19, el día y la noche se pasan la palabra, el mensaje. La luz del día
va iluminando el camino para que acontezca todo, para que permanezca todo, para que resplandezca todo. Y aún en la oscuridad salen nuestros hermanos, hermanas, astros, estrellas, a iluminar el firmamento, a orientar los procesos que conectan este astro tierra con otros y con todo el infinito hasta llegar a Dios. O sea que el mensaje está conectado desde esta misma creación con el Creador y con la familia sagrada, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Maestro Sumo en Jesucristo, amor, verdad y justicia. Por sus hechos, sus acciones, sus obras, da testimonio de vida eterna. Y en ese proceso diario es cuando llega a ser la sanación a cada quien. Y el Espíritu Santo me inspiraba en Leví, preguntarse uno, le preguntaría a Jesús, ¿qué vio en Mateo? ¿Por qué Mateo? ¿Qué vio en Leví en su momento? ¿Por qué Leví? Leví el corazón, porque es su autoridad, su poder y su majestuosidad en el Hijo del Padre Creador, unigénito, engendrado en la humanidad, que lee todo al interior del corazón humano, sus sentimientos. En la mente humana, los pensamientos. Y en el cuerpo humano, los accionamientos. No hay cómo esconderse de Dios. Dice ahí en el mismo Salmo maravilloso. Él siempre es testimonio de verdad. Pues sepan que es el Hijo de Dios enviado a ser sanador con el Espíritu Santo santificador y co-creador con Dios. Él es el administrador de la obra, de sus manos. Y obra de sus manos somos tú, somos yo, somos cada uno. En esa conexión singular cada uno ha de dar cuenta a Dios. Y en esta oportunidad de vida que tenemos, no es mucha, no es muy larga, que lo digan nuestros hermanos ya más mayores. Bendito Dios, oramos por todos ellos, más enfermos, tanto a nivel de mente como a nivel físico y a nivel espiritual. Y los más, entre comillas, depravados que llaman ahí pecadores, paganos, mundanos, como todos nosotros somos. En eso aconteció Jesucristo, se untó. En eso engendró en María Santísima a ser una criatura más como nosotros, tener las mismas formas de vida como nosotros, las mismas confrontaciones de la vida como a nosotros. Por eso en su amor, en su misericordia y en su caridad, sabe de qué se está hablando ahí, sabe qué testimonio está dando, qué se siente en la profundidad del corazón, qué se siente en la profundidad de la mente, qué se siente en la profundidad del cuerpo, el dolor, pero sobre todo qué causa el dolor. Y después del dolor, cuáles son los sufrimientos, todo eso lo conoce Dios perfectamente. Porque mis seres amados, nosotros en gracia de Dios, venimos de Dios y por su amor infinito quiere llevarnos de nuevo allí. Y Él es el testimonio que nos puede llevar de regreso. No seamos rebeldes, no seamos caprichosos, no seamos obstinados. ¿Qué hizo Leví? Levitó, se levantó y se fue con Él. Dejó sus pertenencias, dejó sus apegos, dejó lo que estaba en ese banquito, su zona de confort. Y ahí esas falsas seguridades, esas falsas comodidades y esas falsas rentabilidades que le da el gozar del privilegio de estar sirviendo al enemigo, al opositor, en razón del dinero hecho como cosa, como fin, no como medio, que es para lo que debiera ser, no para comprar vidas, no para comprar conciencias, no para comprar el plan de vida, no, ese le pertenece a Dios. Somos llamados cada uno a administrar su propio plan de vida en el plan de Dios. Y de ahí se desprenden los otros planes. El plan de trabajo, el plan de estudio, el plan de acciones con la comunidad, todo. Pero la prioridad es Dios. Shema. Escucha, Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces se va replegando desde Dios con la creación, con la humanidad a través de la comunidad, en esa unidad de familia en el hogar.
Y ahí viene lo personal, que es ese trabajo íntimo, diario, místico con Dios. Nadie te lo quita. ¿Cómo conectamos? Con la comunidad. Empecemos a conversar, empecemos a circular la palabra, empecemos a tejer la palabra, como dicen nuestros hermanos originarios. Empecemos a que esa palabra, como es el mismo Jesús, sea acción creadora. Pero tenemos un maestro, Jesús. No tenemos que ir a buscar por allí lo que no se nos ha perdido, o respetando mucho de creencias, de tradiciones, de costumbres, incluso de nuestros hermanos rabinos, que se quedaron apegados a la forma, a declarar impuro todo lo que se salga de lo que está escrito en la norma, en el dogma, en el mandato. Sí, eso se escribió en su momento, en su contexto, pero es dinámico. Todos los días la palabra de Dios enriquece, enaltece a Dios y agradece en nosotros humildemente esa actitud, esa voluntad, esa decisión de levantarnos salir de la zona de confort, levantarnos de la silla, soltarnos de esos apegos y con Cristo. ¿Qué más que está hablando? Pedro le decía en algún momento, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Decisión, mis seres amados. Seguimos caminando en vida eterna con Jesús. Nos distraemos, nos alejamos, nos distanciamos de Dios. Es ir en muerte eterna. Es servirle a quien más le paga. Satán más le sirve a Dios y uno mal le sirve a quien más le paga. Somos muy injustos, muy poco fieles, muy poco coherentes en poder declarar por la palabra, promover con las acciones y que los testimonios en el tiempo vayan replegando. El acumular riquezas en conocimientos, en información, en cosas materiales, esa no es nuestra obligación, ese no es nuestro compromiso, es nuestro deber. Nuestro deber sagrado, en promesa con Dios, en alianza con Abraham y todos los patriarcas y todos nuestros profetas, y ahora con Jesucristo, es liberarnos, es dejar sanarnos, y es entregarnos a sus manos benditas, con las de María Santísima y José, esa familia de Nazaret, para que este pesebre que habita en cada ser, siendo en este rincón interior, el corazón, sea ese pesebre del hogar que mueve las familias, la cabeza del hogar, como se dice. Si Cristo no es la piedra angular, en vano se cansan los albañiles. Vuelve y lo dice, el sol el esposo, la luna la esposa, o la estrella la noche. Adán y Eva, Jesús y María. Ahí está la analogía de esa relación crística, cristiana, cristológica y cristonómica, en tanto es coautoría con Dios, el nomo, no el ego, los roles que me da la sociedad. No, mis seres amados, ya tenemos un nombre ante Dios propio: Elías, Rubén, Leví, cada quien, y Él llama al corazón de cada quien. Abramos el corazón a Dios, enamorémonos de Dios y caminemos con Dios para donde Él sabe que es. Ya lo otro es quedarse sufriendo, quedarse en ese que llaman fuego eterno, pero el fuego que destruye. Jesús transforma, esa es la palabra, que transforma, da vida, activa al ánima, al alma, para ser una sola alma. Pero ahí, claro que tiene que sacarnos de la zona de confort. Decía por ahí en algún momento el maestro, he venido a traer fuego y ojalá ya estuviera ardiendo. Bueno, que arda en nuestros corazones. Acabamos de pasar la Navidad, viene enseguida la Semana Santa, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ese cirio pascual, esa vida eterna por la resurrección de Cristo, por la sangre derramada por nuestros pecados, para sacar los demonios y sacar esos apegos. Todo eso es lo que se altera o daña la obra de Dios y estorba el trabajo de Dios. Por tanto nos mata. Esa es muerte eterna, no.
esa palabrita irla sacando, vida eterna. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.